Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Vamos a seguir estudiando las clases acerca de los atributos de Dios y seguimos usando este gran libro que a través del hermano Paul David Washer nos ha ayudado con estas clases en el idioma español. Y seguimos en la clase, una de las clases yo creo que más hermosas, pudiera decirlo así, es esta que estamos viendo, que es de Dios es el Salvador. Y, y algo importante que tenemos que estar seguros, no es que solamente Dios puede salvar, sino que es el único que lo hace. Y eso es importante que lo sepamos. Muchas veces en confusiones en otras denominaciones, uno puede hablar que bueno, que si las buenas obras, que si te portas bien, etcétera, etcétera. Y que a lo mejor, de cierta manera, teniendo una relación medio tibia o un poquito no tan fría con Dios, nosotros podemos estar bien con Dios. Y es que eso viene al traste de un escaso conocimiento de quién es Dios. Y eso es algo que nos ha ayudado a nosotros como iglesia, estas clases, a entender que Dios es un Dios recto, un Dios justo, un Dios soberano, omnipotente, sapientísimo. O sea, no estamos lidiando con alguien que esté a nuestra altura. Estamos con un ser supremo, con el dueño y creador de todas las cosas. Y solamente el privilegio de poder abrir la palabra de Dios y encontrarlo a Él y darnos cuenta de su grandeza, creo que nos debe llenar de gran asombro y deleite, sobre todo saber que no tenemos tropiezo en Él cuando leemos su palabra, sino mayormente podemos ver su grandeza, su benignidad, su amor, su misericordia. Y qué mejor capítulo para mostrar eso que precisamente viendo las características que Dios es el Salvador. Y como vimos en la semana pasada, que es una característica que está en Él. Él es Salvador por naturaleza. De hecho, el mismo Cristo lo dijo, dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea que salvo por Él. O sea, Dios, aunque es un Dios soberano y Él sabe los que va a salvar y los que no, pero Dios se complace. Si vemos a lo largo de toda la Biblia, cuando vemos más gozo en el Señor, cuando el pueblo volvía de sus pecados, vemos como hay un texto que dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No estamos hablando en este texto que cuando haya un grupo salvado, wow, vamos a hacer una fiesta. No, dice cuando hay uno. Dice, hay gozo en los cielos. O sea, ahí vemos la característica compasiva, misericordiosa, amantísima de nuestro Dios. Entonces nos quedamos la semana pasada en la página 268, viendo el punto número 2. Ya habíamos terminado la nota, pero quiero leer la nota como para volver a conectarnos con la clase pasada. Dice, la palabra preparado traduce el término griego proginosko. Pro significa antes y ginosco, conocer. En las Escrituras, esta palabra denota más que un mero conocimiento, también denota elección. Y el texto demuestra que antes que el mundo fuera creado, el Padre ya había determinado o decretado enviar a su Hijo a morir por los pecados de su pueblo. Además, este texto prueba que el Padre también determinó el tiempo exacto en el que enviaría a Cristo. En Gálatas 4:4, Pablo confirma esta verdad. Dice, pues cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, ahí podemos ver la meticulosidad
del plan de Dios. Dios no dejó la salvación de los hombres, de su pueblo, como algo secundario. Cuando el tiempo esté bastante bueno, vamos a... No, dice Dios determinó el tiempo exacto, el cordero exacto, para el plan exacto. Eso fue algo que Dios no lo dejó al azar. Y entonces, sigue diciendo entonces, desde el punto número 2, vamos a buscar Efesios, lo vamos a estar, Efesios capítulo 1, déjenlo marcado porque el resto de la clase va a estar tocando bastante seguido. Vamos a ver varios textos acerca de Efesios capítulo 1. Dice, en Efesios 1 encontramos más pruebas de que el plan de Dios para la salvación procede la creación del mundo. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos de 3 al 6, hasta que esté familiarizado con su contenido y después completa los siguientes ejercicios. Bueno, ¿qué nos enseña en Efesios capítulo 1, versículo 4 acerca del plan de Dios para la salvación? ¿Cuándo escogió Dios a su pueblo? Sí. Dice 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bueno, primeramente dice, ¿cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Ya eso descarta totalmente cualquier actitud de antemano que Dios tome en cuenta para hacer su elección. Ya ahí lo descarta. No había nada creado cuando Dios hizo su plan de salvación. Y concuerda, y no es casualidad, nosotros no creemos en las casualidades, que la clase de la confesión de fe del domingo pasado hablaba en ese párrafo precisamente de la providencia y la reprobación. Y vimos, y es una característica, es algo importante que debemos saber, que nuestro Dios hizo una elección basado en su conocimiento para su gloria, pero por otra parte vemos que toda la raza humana estaba en el mismo estatus. Y eso nos debe llevar a considerar aún hasta los que estén fuera de la iglesia, aún hasta los impíos, sabiendo de que ellos les falta el conocimiento que a nosotros por gracia nos regalaron. No fue que nosotros lo aprendimos y lo adquirimos, no, a nosotros se nos concedió ese don. Y entonces por eso es que a veces, por eso es que nosotros como creyentes debemos predicar el evangelio a todas las criaturas para ver si de alguna manera también son alcanzados por la misma gracia que fuimos alcanzados nosotros. Ese es el amor que debemos tener con los de afuera. Entonces, la palabra escogió, dice la nota, traduce el vocablo griego eklego, el cual significa seleccionar, elegir o escoger. Y esta palabra es usada con frecuencia en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, refiriéndose a la elección inmerecida de la nación de Israel por parte de Dios. Ahí se lo vemos reflejado ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículos de 7 al 8. Dice que la frase antes de la fundación del mundo se refiere al eterno consejo de Dios antes que el mundo fuera hecho. Dice en la siguiente página, ¿en quién escogió Dios a su pueblo? ¿Y qué significa esto? Seguimos, estas preguntas siguen respondiéndose del mismo versículo, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. ¿Alguien que haya contestado? ¿En quién nos escogió? Respuesta. Nos escogió en su Hijo Jesucristo, en el amado. Dice,
¿Y qué significa esto? Y aquí volvemos de nuevo a lo mismo la misma enseñanza que decía el texto. Al ser antes de la fundación del mundo, eso descarta totalmente las obras previsorias o las obras que de antemano pudiéramos nosotros hacer para ganarnos esa confianza de Dios. Está descartado. Exacto. Dice, ¿cómo pudo Dios entonces escoger a personas como nosotros que estábamos moralmente corrompidos y éramos culpables de innumerables pecados? Él nos escogió en su Hijo y a la luz de su obra en el Calvario. Antes de la fundación del mundo, Dios no solo escogió a su pueblo, sino que también determinó el medio por el cual Él los reconciliaría consigo mismo. Y sigue dando la misma idea de autoridad y que Él solo planificó todas las cosas. Es como el mismo pacto que Él hizo en el Antiguo Testamento. Dios pacta, creo que es con Abraham, pero en vez de, en el pacto dice que se picaba un animal a la mitad, que simbolizaba que así mismo como se picaba ese animal, le sucediera a aquel que quebrantaba el pacto. Pero Dios, al no poder jurar por nadie, para no comprometer a Abraham, porque sabíamos que podíamos caer en pecado, dice que él fue el único que pasó por el medio de esos dos animales, de ese animal partido, como dándonos testimonio de que Dios no falla. Dice, si el mismo Dios fallaba ese pacto, Él debería morir. Pero eso es imposible, porque Él no solamente va a fallar, sino que Él no puede negarse a sí mismo. Y entonces dio la seguridad de que por Él, no solamente hizo un pacto, sino que por Él va a cumplir el pacto. Entonces eso nos deja mucho, no solamente la santidad de Dios, la justicia de Dios, pero sino también nos deja claro la seguridad que podemos tener en Dios. Y esto siempre se lo digo cuando conversamos acerca de la seguridad de nuestra salvación. No podemos esperar que nuestro corazón, cuando nos haga sentir seguros, creerle a Dios. Porque el corazón es lo más inseguro, lo más terrible que tenemos nosotros para confiar en Él. Dios nos manda a creerle a Él, no a sentirnos salvos, sino a creer que somos salvos por su gracia. Y eso es algo que, hermano, es una práctica que debe el creyente hacer, y es ejercitar esa fe. Y la palabra ejercitar se usa mucho la palabra como gimnasia, de donde viene gimnasio. ¿Y qué es lo que hacemos en gimnasio? Hacer ejercicio para practicar. Bueno, esa es la práctica que debe tener el creyente. Nosotros debemos gimnasiar de alguna manera nuestra fe en el Señor. Entonces, ¿con qué propósito Dios escogió a su pueblo? ¿Alguna respuesta? Estamos en la página 269 en la tercera pregunta. ¿Con qué propósito Dios escogió a su pueblo? Si eso vamos de nuevo a Efesios capítulo 1 del 3 al 6. Vamos a leerlo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ahí podemos ver los dos paras que aparecen en esos textos. El primero, ¿cuál es? ¿Cuál fue el propósito? ¿Conforme a quién? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y el otro para?
Versículo 6. Ajá, mira, ese no, me lo brinqué. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y el número 6, y el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, ahí vemos, hermano, que Dios lo hace para su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso no podemos, nosotros, por eso la doctrina de que no acepta el Señor, haz las cosas buenas para que Dios se agrade. O sea, eso no juega con el plan de Dios. Dios hace las cosas para su gloria. Ahora, nosotros somos los que debemos dar gracias sobre gracias porque dentro del plan para su gloria nos incluyó a nosotros. Si necesitas algo más, entonces tú no has entendido el Evangelio. Es como esas iglesias que a veces están, no, porque venga para acá que vamos a hacer una obra grandísima de sanidad y curación para que Dios se manifieste con gran poder para verle. Bueno, tú quieres ver a la iglesia, a la gente temblando o la gente arrepintiéndose. Tú necesitas un milagro más grande que el ser humano reconozca por el Espíritu Santo sus pecados y reconozca que ha fallado delante de Dios, le pida perdón a Dios y pase de muerte a vida. ¿Necesitas más milagro que eso? Entonces no has entendido a Dios. No has entendido el concepto de lo que es iglesia. Somos un pueblo escogido por Dios para alabar su nombre, para la gloria y su alabanza. Seguimos. ¿Algún hermano que me lea la nota? Si alguien lo tiene. Es también el deseo de Dios que llegamos a ser santos y sin mancha en nuestra vida diaria. O sea, ahí el mismo paréntesis, somos todas estas cosas en Cristo, dice posicionalmente. Y esa palabra es importante. Nosotros estamos ¿en qué? En Cristo. Estamos posicionados en Cristo. O sea, eso cambia todo. Ese es realmente el peso del texto y del mensaje, ¿no? Que estamos en Cristo. Es la seguridad de nuestra salvación, que estamos en Cristo. Sí. Y a la misma vez, para agregar lo que está diciendo, separados. Exactamente. Santo significa separado. Apartado. Para Dios. Así es. Sigue diciendo, bueno, ¿qué nos enseña Efesios 1:5 acerca del plan de Dios para la salvación? ¿Para qué predestinó Dios a cada creyente? El versículo 5. Efesios 1, versículo 5. Por medio de Jesucristo. Y aquí siempre vamos a ver ese detalle. En Cristo, por medio de Cristo, por Cristo. Cristo, por eso lo llamaron que Él era la piedra angular. La piedra angular era lo que unía los puentes antiguos por supuesto, en la antigüedad. Venías haciéndolo con piedra y esa piedra, ese ángulo que tenía esa piedra era la que unía, la que cerraba el puente completo. Entonces, por eso es que Cristo es la piedra angular, porque Cristo es quien conecta a Dios con nosotros. Él es, sin esa piedra, el puente no se cierra. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No hay otra manera. No hay otro. Es Él, por Él y para Él. Dice la nota. Disculpe.
La palabra predestinó traduce el vocablo griego proorizo, pro antes, orizo, marcar por los límites, determinar, el cual significa predeterminar o preordinar. Antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó que su pueblo elegido sería adoptado como sus hijos e hijas y que serían sus herederos. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 17, algún otro hermano que busque Gálatas 4, 7. Vamos a tener estos textos que son importantes. 8, 17 dice, y si hijos, dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, versículo 16, Romanos 8, 16, y dice 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ves? Vuelve de nuevo la persona de Cristo. Entonces, Gálatas capítulo 4, versículo 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Exacto. Mira el cambio que dio nuestras vidas por el sacrificio de Cristo. Antes éramos esclavos del pecado. Pero ahora no somos esclavos, ahora somos llamados ¿cómo? Hijos de Dios. El cambio es abismal, ¿no? Hijos del diablo. Entonces, ¿por medio de quién recibimos la adopción y qué significa esto? Dice la pregunta. Bueno, volvemos de nuevo, la respuesta es retórica, ¿no? La recibimos por medio de Cristo y a quien Dios ve y esto es importante, hermano, a quien Dios ve es a su Hijo. Dios responde nuestras oraciones porque vienen por el Espíritu Santo a través del Hijo. Por eso nuestras oraciones no es un cliché, no es para que se vea bonita, que digamos, bueno, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, amén. No, es que si no viene por ese canal, no llega a Dios. Es por medio de su Hijo. Y de hecho nuestras oraciones como tal son tan deficientes que el mismo Espíritu dice que es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, exactamente. Entonces, seguimos. Dice la nota, página 270. Nuestra adopción no es por medio de nuestros méritos o valía, sino por medio de la persona y la obra de Cristo en nuestro lugar. Esta verdad no solo nos llena de humildad, sino que también inspira confianza en nosotros. Y es lo que, lo estábamos hablando al principio de la clase. Nuestra posición ante Dios no está fundada sobre nuestros débiles esfuerzos, sino sobre la perfecta e inmutable obra de Cristo en nuestro lugar. Entonces, ¿cuál fue la motivación de Dios para adoptarnos? Eso está en el... volvemos a Efesios 1, versículo 5. ¿Cuál fue la motivación de Dios para adoptarnos? Según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. La frase buena intención traduce una sola palabra griega, eudokia, la cual significa literalmente beneplácito. La frase la buena intención de su voluntad también puede ser traducida como el buen propósito de su voluntad, como dice la Nueva Versión Internacional, o el beneplácito de su voluntad. Dios nos ama porque Él es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y ha determinado poner su amor sobre nosotros. Deuteronomio 7, versículos 7 al 8. Entonces, cierra con una afirmación. Dios nos adoptó porque le plació hacerlo. Porque Él quiso.
Mi hermano, nosotros estamos hoy aquí porque Dios quiso que encontremos placer en Él, que encontremos gozo en Él. En lo que hoy el mundo prefiere estar en una discoteca, en un bar, viendo un partido, que nosotros nos complace estar el día del Señor, el domingo, alabando su nombre. Eso fue un sentimiento, una transformación de nuestro corazón. Dios hizo un trasplante en nuestro corazón, quitó el corazón de piedra y nos puso uno de carne, que sea sensible a su palabra. No fue porque nosotros aceptamos al Señor, fue toda una cirugía que Dios hizo para que hoy nosotros pudiéramos poder decirle Abba Padre. Esa expresión de paternidad, de esa relación, la frase Abba Padre es como si le estuviéramos diciendo papito o papi, o sea, padre querido. Claro, que mucha gente lo confunde de decirle Diosito lindo, no, no se pase. Pero esa es la realidad, es nuestro Padre Celestial, nos adoptó como hijos, pero debemos nosotros en todo tiempo ser reverentes, es nuestro Dios. Pero es esa relación de padre a hijo. Por favor, pudiéramos leer ahí Deuteronomio 7, 7 y 8, que también hace referencia ahí. Ahí vemos cómo Dios escoge. Ajá, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Realmente es impresionante poder ir y cuando nosotros nos topamos con textos como estos que por la gracia de Dios entendemos la doctrina, realmente hasta nuestras oraciones cambian totalmente. No es que yo decreto, yo te demando, Señor, si es tu voluntad. Esas son las oraciones que Dios responde. Nosotros no le cambiamos la voluntad a Dios cuando oramos. Nuestras oraciones son respondidas cuando nuestras oraciones se acoplan a la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, seguimos. Según Efesios capítulo 1, versículo 6, ¿por qué Dios planeó y decretó nuestra salvación? ¿Cuál fue el gran y último fin? Buscar Efesios de nuevo. Por su pura gracia. Dice la nota. El propósito final por el cual Dios nos salvó es su propia gloria. Su obra de salvación es una demostración de su gloriosa gracia y resultará incesante alabanza de los hombres y ángeles por toda la eternidad. En Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, encontramos lo que es llamado con frecuencia la cadena de oro, de la salvación, porque en estos dos versículos vemos el plan de Dios para la salvación desde principio a fin. Lee el texto varias veces hasta que esté familiarizado con su contenido y después identifica cada eslabón de la cadena. Bueno, vamos a buscar Romanos 8, 28. Y ahí lo vamos a estar viendo, ¿no? Desde el versículo 29. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y
que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, ¿qué versión estaban usando aquí? Porque aquí veo una A en el versículo 29. Bueno, el libro, Ujú. ellos usan la Nueva Biblia de las Américas, Ya. pero Sí, porque la C sí, por lo que antes conoció, pero la A ahí me dejó. de antemano, conoció de antemano, No, porque en el versículo 29 no aparece. ¿no? No, dice, por lo menos en la Reina Valera dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. La A no. Sí, por eso no. Versículo 29. Será bueno, Dios nos conoció de antemano, a lo mejor debe decir la versión. ¿Le agregan o le quitan? Dice porque a los que de antemano conoció. Ah, debe ser. Creo que lo Sí, lo cambió, pero bueno, a lo mejor dice los que Dios conoció de antemano, a lo mejor debe ser, pero bueno, que en la Reina Valera no aparece. Entonces, dice la otra pregunta, en versículo del 29 al 30, Dios nos, la pregunta número B, ¿sí? Dios nos predestinó. Dice que esta palabra traduce el vocablo griego proorizo. Pro antes, orizo, marcar por límite o determinar, el cual significa predeterminar o preordinar. Versículo 30. Dios nos llamó. Y esta palabra traduce el griego kaleo, el cual significa llamar, convocar o invitar. Dios nos escogió y nos predestinó de antes de la fundación del mundo, pero Él nos llamó en un tiempo específico en nuestra vida por medio de la predicación del Evangelio. Disculpe. No, la garganta sí. Y dice, esta verdad es presentada claramente en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Bueno, en el mismo versículo 30 dice que Dios nos justificó. Y a todos los que han sido llamados eficazmente por medio de la predicación del Evangelio y la obra regeneradora del Espíritu Santo, ciertamente viene la fe en Cristo y son justificados. La palabra traduce dikaió, el cual significa mostrar o declarar que es justo. Y mira qué importante. Dice, la palabra significa mostrar o declarar que es justo. Y eso es lo que va a suceder en el día de juicio. Somos justificados y esa justificación va a salir a la luz en el día de juicio. Nosotros vamos a ser declarados por Cristo que somos justos. Exactamente. En el mismo versículo 30, la respuesta número E, Dios nos glorificó. Y la palabra glorificó traduce el vocablo griego doxazo, el cual significa pensar de algo como glorioso, hacer que algo resulte glorioso o estimar algo como glorioso. Bueno, la verdad es que viendo precisamente el estudio profundo de esas palabras, vemos que no solamente Dios dice que nos, como el 28, que primeramente los que conoció de antemano, ¿no? Dice, primeramente nos conoció de antemano. Y la palabra, en otras versiones, la palabra de antemano significa que nos amó desde antes. La palabra conocer es que Dios nos amó desde mucho antes. O sea, ya vimos desde cuándo, desde antes de la fundación del mundo. Dice que nos predestinó, nos llamó, nos justificó
y nos glorificó. Y la palabra glorificar es que dice que nos muestre, Dios se va a sentir extremadamente alegre y satisfecho con la obra final que por medio de Cristo se va a hacer en nosotros. O sea, Dios nos va a ver gloriosos. O sea, la verdad que eso nos debe llenar realmente, nos debe llamar a constar y a ponernos siempre a cuentas con Dios si realmente podemos ver que estas características están siendo visibles en nuestro andar cristiano, en nuestro modo de vida, si realmente se está viendo, se está haciendo visible esa obra santificadora, glorificadora, esa justificación, ese llamamiento, ese lavado en nuestras vidas. Hermano, es difícil, lo sabemos, pero no estamos solos. Dios es quien hace esa obra en nosotros. Ahora, no es tampoco para que nos sentemos en el sofá, esperar a que Dios haga toda su obra. No, Dios no violenta nuestras actitudes. Entonces, siempre va a haber la soberanía de Dios, pero también está la responsabilidad del hombre. Nosotros somos responsables de la santificación. Somos responsables. No es que nosotros nos vayamos a santificar tanto que Dios esté orgulloso por nosotros. No, eso nunca va a suceder. Pero sí nosotros tenemos que responder de una manera activa al llamado de Dios. Porque y me gusta mucho siempre ese texto porque ahí vemos que no lo pone en forma de opción. Traten de ser santos. No, nos dice, sed santos. Es una orden. Está en un tiempo imperativo. Es una orden. O sea, Dios nos ha dado todas las cosas para que nosotros podamos andar en santidad. Pero ya nosotros somos hechos santos desde el minuto que Él nos salva, ¿verdad? Desde mucho antes éramos santos. Posicionalmente se cumple esa santificación, pero nosotros estábamos elegidos desde antes de la fundación del mundo. A mí me gusta mucho porque hay un pastor chileno que él habla y dice que nosotros siempre fuimos ovejas. Lo que pasa es que a su tiempo Dios nos mostró que éramos ovejas. Nosotros nunca fuimos cabras. Nosotros siempre fuimos ovejas. Y es verdad, si dice que estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amó, nos ha llamado y a su tiempo señalado y aceptado, Dios hizo eficaz y efectiva la salvación en nuestras vidas. Pero nosotros estábamos apartados desde antes de la fundación del mundo. Si vas un poquito atrás en la página 269, el hermano ya lo dijo aquí, te das cuenta en la nota, en el medio. En el medio. 269. La elección. Sí, la lección. En la nota. Ajá. Que dice, ve la parte aquí que dice que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros somos todas estas cosas ahora en Ujú. Cristo. Entonces después dice Posicionalmente. pero después sigue diciendo, sin embargo, es también el deseo de Dios que lleguemos a ser santos y sin mancha en nuestra vida diaria, en la práctica. Exacto. Bueno, hermano, para modo entonces de culminación, dice que la palabra glorificó, bueno, ya lo leímos, traduce el griego doxazo, el cual significa pensar de algo como glorioso, hacer que algo resulte glorioso o estimar algo como glorioso. La glorificación del creyente se refiere a su estatus final o definitivo ante Dios en su cuerpo resucitado y perfecto, un cuerpo hecho conforme a la imagen de Cristo y librado para siempre del poder del pecado. Amén. Aquí Pablo se refiere a la glorificación final del creyente como algo ya completado. Esto se debe probablemente a la gran confianza de Pablo en Dios y sus decretos soberanos. El Dios que comenzó la buena obra en el creyente la perfeccionará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Es importante notar que hay solo una etapa de nuestra salvación
que Pablo parece haber omitido: nuestra santificación o crecimiento progresivo en conformidad a Cristo, la cual ocurre entre nuestra justificación y nuestra glorificación final, puesto que la glorificación es el objetivo o la meta del proceso de la santificación. Pablo simplemente pudo haber saltado el proceso para enfatizar la meta que ciertamente será alcanzada en la vida de cada creyente por el poder soberano de Dios. Bueno, hermano. Y... Oh, sí. Sí. Bueno, la verdad que este párrafo, este capítulo como tal, realmente es impresionante. Ver no solamente la característica de Dios como Salvador, sino, o sea, no es que es solamente que Él salva, sino es el único que lo puede hacer. Y eso es algo que realmente nos debe llamar la atención de una manera positiva, en el sentido de ser más agradecidos, en una postura más de alabanza delante de Dios, y por otra parte por una postura de más responsable, de acercarnos también, buscar más la santidad, o sea, alejarnos más del pecado, buscar de la manera, usar los medios que Dios nos ha dado para que podamos seguir avanzando más conforme a llegar a la imagen de la altura de la plenitud de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Bueno, hermano. Vamos entonces, ¿vas a decir algo o terminamos en oración? Yo creo que podemos cantar el himno. Nos quedan Bueno, viene muy a tono: victoria en Cristo. Es solamente en Él que tenemos la victoria.